Estamos en la hora de compartir juntos unos momentos al final del día, como llevamos haciendo ya desde hace meses, pero que en mi caso renuevo cada día la ilusión, porque sé que estás ahí y sé que con la ayuda del Señor, la lectura que hagamos cada día de su palabra nos ayudará a caminar juntos en esta jornada, pero sobre todo también aprender algo más sobre Jesús. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a todos y gracias a Dios por estar todos juntos de nuevo en esta ocasión. Estamos en los encuentros espirituales diarios. Cada día nos acercamos a la Biblia para extraer pequeñas secciones, aun respetando la estructura de los textos originales, pequeñas secciones que nos ayudan a comprender mejor el mundo de la Biblia y a comprender mucho mejor cómo es ese Dios maravilloso de la Biblia. En el programa de hoy seguimos en la serie La llegada del Espíritu y estamos leyendo precisamente el libro de los Hechos del Espíritu, todo lo que el Espíritu Santo hizo en el corazón de aquellos primeros creyentes cuando comenzaba la época del Espíritu en nuestro planeta. Llegamos al final del interrogatorio de Pedro y Juan con un resultado, pues, dentro de las circunstancias, pues para reflexionar en nuestra vida. Hechos capítulo 4 del 18 hasta el 22. Recordamos, la historia comenzó en el atrio del templo con la sanación de un enfermo y los diferentes posicionamientos de las personas que allí estaban, pero sobre todo el posicionamiento de los miembros del Sanedrín o juzgado superior de las leyes en aquel momento, porque les molestaba que se estuviese hablando de Jesús, aquel que ellos mismos habían crucificado, y que el pueblo, el creyente de base, que no tuvo nada que ver con las decisiones del Sanedrín, no tuvo nada que ver con las decisiones del sumo sacerdote y tampoco de Pilato, se iban sumando poco a poco al proyecto de Dios en la tierra. Primero se convirtieron 3.000, luego 5.000, y eso creó una expectativa que produjo el concilio del cual estamos hablando y esa reunión ante el Sanedrín para pedirle explicaciones a Pedro, a Juan y a los otros discípulos. Recordáis que veíamos a uno de los grandes jefes del Sanedrín que les dijo: cuidado, si lo que esta gente predica es de Dios, permanecerá, y si no, como otros mesías anteriores, desaparecerá. Pero en el programa de hoy llegamos al final de esta historia. Una historia que está narrada por una sentencia del Sanedrín más filosófica que real. El verdadero miedo que ellos tenían era a que el pueblo se sublevara y que los romanos tuviesen que intervenir en la vida diaria de Israel. Sin embargo, nos dice el versículo 17, habiendo dejado el programa anterior, pues en esa advertencia, dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos, manifiesta a todos los que había en Jerusalén, y no podemos negarla.
Sin embargo, empieza el versículo 17, primer versículo de hoy, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos de forma severa, para que no hablar más en nombre de ningún hombre. Para ellos, Jesús no era nada más que un ser humano más. Es verdad que encarnaba la figura del Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban, sino un Mesías político que los librara del yugo romano. Por eso, cuando el Sanedrín está llegando a la conclusión final, que tiene por una parte a Pedro, a Juan y a los discípulos predicando el Evangelio y por otra parte a la gran cantidad de pueblo que habían aceptado a Jesús, ellos se dieron cuenta que en este asunto habían perdido el poder y la capacidad de ordenar a los habitantes de Jerusalén que no siguieran al Maestro de Nazaret. Por eso, cuando leemos este texto, nos dice que le vamos a decir que no vuelvan a hablar más en nombre a ningún hombre. Es decir, cortar, según ellos, el proceso de comunicación del mensaje de parte de Dios. Y llamándolos de nuevo a que entraran a la sala del Sanedrín, les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Sabéis? Aquí hay un detalle importante que a veces se nos pasa. El que el Sanedrín los llamara, los juzgara y les diese esta orden, es que los consideraban todavía como miembros de la comunidad judía. Es verdad que escorados hacia una parte, con uno de los mesías que habían salido en los últimos tiempos, porque era muy corriente que personas se nombraran como mesías en aquel entonces. En ellos no veían nada especial, pero sí veían cómo las personas seguían por miles a esos nuevos predicadores. Por eso les dice claramente que no vuelvan a enseñar ni vuelvan a hablar en nombre de Jesús. De nuevo, la expresión nombre de Jesús se refiere a la personalidad, es decir, que no compartan con los demás lo que Jesús hizo por las personas cuando estuvo en su ministerio en la tierra. Y Pedro y Juan responden de la única manera que puede responder un hijo de Dios comprometido con la misión de predicar el Evangelio. Entonces respondieron Pedro y Juan diciendo, dar vuestra opinión. Las traducciones suelen traducir por juzgar vosotros, pero la opción que os propongo de traducción está más acorde, no con una sentencia, sino con valorar la situación. Dar vuestra opinión si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. El texto no nos cuenta cómo sonaron estas palabras, pero desde luego el pueblo de Dios tiene que tener siempre muy claro, de cualquier época, inclusive en nuestra época, ante dos situaciones enfrentadas y una de ellas es Dios el que está implicado. La pregunta que ellos hicieron a aquellos magistrados, nos la debemos de hacer a nosotros cada día. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? La respuesta de una persona que está enamorada de Dios, que tiene una relación personal establecida con Dios, la respuesta es muy clara. Ya lo fue en el antiguo Israel.
Abraham obedeció a Dios y salió al lugar donde Dios lo envió. Moisés se puso al frente del pueblo y aun enemistándose con el faraón, salió con el pueblo y se encontraron con el mar y Dios abrió las aguas simplemente porque el pueblo se puso en marcha. Primero, establecieron una relación de confianza con Dios. Se pusieron en marcha. Y cuando llegó el momento de que Dios obrara de forma poderosa, Dios ordenó a su creación que el mar se abriera y que se fuese cerrando detrás de ellos para que el ejército del faraón quedase enterrado bajo las aguas. Una historia parecida es la que nos aparece en estos últimos versículos del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Dice, dar vuestra opinión si es justo, no delante vuestra, sino delante de Dios. Obedeceros a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos hablar en silencio lo que hemos visto y oído. Ese es el resultado, mis hermanos, de tener una buena relación con Dios. La persona que se ha enamorado de Dios, que sabe que controla su vida y que cree en la esperanza que la Biblia nos otorga, no puede parar de hablar de ello. El Espíritu Santo está esperando, mis hermanos, que abramos nuestro corazón a la influencia para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Porque antes de que venga el fin, el Evangelio del Reino será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Señor cuenta contigo y conmigo para ello. Y la historia termina, finalmente, con algunos versículos más, pero que son el final de la reflexión. Ellos, entonces, y se refiere a los miembros del Sanedrín, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos, aún más los soltaron. Pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, ya era una persona adulta. La edad media en la época era de unos 45 años. Esa era la edad que está fechada de lo que duraba la vida del ser humano por las condiciones sociales, alimenticias, etcétera, etcétera. Era una persona ya anciana para la época, de respeto, y no podían poner en duda lo que le había pasado en su vida. Así termina este episodio. La pregunta es, ¿tuvieron miedo Pedro y Juan y dejaron de predicar el Evangelio? Indudablemente el libro de los Hechos del Espíritu nos va a decir todo lo contrario. Aprovecharon esa oportunidad para rehacer su compromiso con el Señor y seguir hacia adelante. Y esa es la gran virtud del creyente. Las dificultades producen paciencia y la paciencia produce una relación personal con Dios estable y duradera. Y esa es la esencia del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 8 de el libro de los Hechos del Espíritu nos dirá, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea
y hasta lo último de la tierra. Nosotros vivimos en esa última parte, en la tierra, y a nosotros se nos ha encomendado la predicación del Evangelio. Oramos. Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra existencia, las dificultades. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices. Y gracias, Padre, por todo cuando tú, Señor, nos enseñas. Aquí hay personas en el mundo que necesitan conocerte para encontrar la paz, la tranquilidad, la serenidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y nos bendices. Que esta experiencia, Señor, de Pedro y de Juan nos sirva para que sean un modelo junto a ti, para que nosotros podamos seguir caminando hasta que tú vuelvas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, de nuevo, nos emplazamos para el próximo capítulo. Seguiremos en el libro de los Hechos del Espíritu. Entraremos en el capítulo 5 y podremos disfrutar de cómo el mensaje de Jesús se va expandiendo a lo largo de las grandes rutas del Imperio Romano de aquella época. Nos vemos, no te lo pierdas, en el siguiente programa. Ahí estaremos, si Dios así lo desea.